Tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, quiero que abra su Biblia por favor en Primera de Corintios capítulo 6. Ubique por favor Primera de Corintios capítulo 6, si es tan amable. Bueno, veíamos la semana pasada y hablábamos acerca de juzgar. Recuerda que aprendíamos que la iglesia tiene que juzgar a los que están adentro de la iglesia. Los que están afuera no son tema de nuestro juicio, ellos se encargará Dios, pero los que están en la iglesia, aquí sí debemos ejercer juicio. Ahí sí es donde nosotros necesitamos precisamente hacer la tarea. Ahora, el capítulo 5 habla de un caso terrible, de un caso escandaloso en la iglesia, pero el capítulo 6 habla de casos no tan escandalosos, aunque se van a convertir en escandalosos, pero son más bien de orden cotidiano, son asuntos que pueden suceder. Ahora, el título de la enseñanza, la ropa sucia, usted sabe que sigue, ¿no? Muy bien, se lava en casa. Es un refrán popular, un refrán muy conocido en nuestro idioma, que hace referencia precisamente a esa verdad de que los asuntos en casa o los asuntos privados se deben manejar ¿cómo? Pues de manera privada. No es bien visto y no es correcto ventilarlos ahí a que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo y venga a interferir en las situaciones. Hoy día ese dicho está siendo criticado por una razón, porque esto puede ser utilizado para perpetuar violencias. Por ejemplo, cuando hay un esposo o una esposa, porque eso también puede suceder, pero sobre todo cuando hay un esposo que es maltratador y abusador en casa y le dice a ella, es que la ropa sucia se lava en casa, ¿qué le está diciendo? Se aguanta y no diga nada. Eso de alguna u otra manera es como eso. Ahora, no debemos entenderlo desde esa forma, porque Pablo sí entiende que los asuntos se deben arreglar en casa, pero ¿en qué sentido es que se deben arreglar esas situaciones? Yo le voy a dar un ejemplo como para que usted comprenda de qué es lo que estoy hablando esta tarde. Y es precisamente con la consejería bíblica. Usted sabe que en la iglesia nosotros damos consejería bíblica. Esa es una de mis labores más importantes, de las que más me llama la atención, que me apasiona particularmente y para lo cual me he preparado. ¿Y qué es la consejería bíblica? Pues es atender una circunstancia y a la luz de la palabra de Dios poder dar un consejo que sea útil para aquellos que necesitan ayuda. Ahora, evidentemente hay problemas entre esposos, problemas entre padres e hijos, problemas entre creyentes, etcétera. Hay diferentes situaciones que se dan que requieren un consejo, inclusive para un negocio. Pastor, yo sí hago o no hago, se necesita eso. Mi tarea como consejero es ayudar a la luz de la palabra de Dios a la persona a solucionar en primera instancia esa circunstancia, pero sobre todo enseñar a la persona a que aprenda a aplicar la palabra de Dios para que ella misma pueda tomar decisiones correctas a la luz de las Escrituras. Esa es mi tarea y mi función primordial. Una persona no se la puede pasar toda la vida de consejería en consejería. Sería muy raro. Hoy un problema y mañana otro problema y otra consejería y 50 años de terapia con el pastor, porque no, eso se pone muy raro y muy mal. No es correcto. Se espera que tú y yo vayamos madurando y que eventualmente, en lugar de recibir consejo, podamos dar consejo y ayudar a otras personas. Es en ese sentido que la predicación se convierte en consejería preventiva, porque cuando yo te estoy enseñando y predicando, de alguna forma yo te estoy dando consejos antes de que cometas las embarradas. Y si tú eres juicioso en tomar nota de las enseñanzas, pues cuando se presente la situación tú dices, ay, hace como 3 años en la iglesia dijeron algo de eso, venga, miramos, es que ahí dice. Y quizás se evita pues la vergüenza de ir a tener que contarle al pastor el problema, porque usted ya tiene ahí la solución y pues solo es ponerla en práctica. Es particularmente a esa idea
de que tú seas capaz de arreglar los problemas una vez que has madurado, a la que Pablo se refiere cuando dice la ropa sucia se lava en casa, o ahorita que vamos a leer el pasaje, cuando él está entendiendo que de ninguna manera los cristianos tenemos que ir afuera a solucionar nuestros problemas, sino que debe manejarse donde, aquí. Que aquí tenemos nosotros las habilidades, la sabiduría y el conocimiento necesario para poder arreglar las cosas aquí en la iglesia. Pero a veces no se da, a veces no sucede de esa forma. A veces los problemas que se podrían manejar fácilmente en una charla madura entre dos personas adultas se convierten en el tema de todo el vecindario. Ay, ¿sí vio que el vecino del 403 le pegó un grito a la vecina? Ay, ¿sí vio? Mire, ahorita estos días hay por ahí un video circulando del presidente de Francia, Macron, en donde yo no sé qué estaba haciendo, pero salió un video, él estaba saliendo del avión y de repente por allá salió la señora haciéndole como así en la cara. Él dice que estaban jugando, que eso era una charla ahí entre ellos, pero pues uno mira el video y eso como no, porque se supone que la ropa sucia ¿dónde se lava? Y ahora todo el mundo sabe. No, qué oso. Y por ahí le pusieron a investigar a un lector de labios qué era lo que le estaba diciendo ella, porque él se está bajando del avión y como que le ofrece el brazo y le dice como que lo intentamos, y ella le dice como que no, ni lo sueñes, perdedor, una cosa así. Entonces la cosa ya escaló terrible, porque se supone que ellos ya son gente madura. Se supone que ellos ya llevan no sé cuántos años de matrimonio y además en el cargo en que están. Imagínense que es un escándalo para los que no son cristianos eso. ¿Cómo será para los que son cristianos? De eso es lo que va a hablar Pablo ahora en el capítulo 6 del versículo 1 hasta el 11, y vamos a sacar 4 cosas que nos van a enseñar, que tenemos que aprender esta tarde acerca de que la ropa sucia se debe lavar ¿dónde? En casa. Y que Dios sea hablándonos esta tarde. Señor, gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es lo mejor que pudiéramos nosotros oír, leer, entender, y te suplicamos ahora que vamos nosotros a sumergirnos en ella, en la escritura, te suplicamos que nos instruyas, que nos enseñes, que hables a nuestro corazón sobre todo eso. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias. Amén y amén. No voy a leer los 6 versículos de una sola vez, sino que voy a ir leyendo los pasajes según me interesa para el énfasis que quiero hacer. Vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 3, por favor. Dice así: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo, vuelvo a leer ese versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Dice Pablo. Pablo está aquí haciendo preguntas, lanzando preguntas retóricas. De ninguna manera quiere que sean respondidas por los que le están leyendo la carta, sino que él quiere generar un impacto en aquellos que le están escuchando lo que se está diciendo acá. Ahora, permítase usted también tener ese mismo impacto. Mire lo que dice ahí el versículo 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Pablo dice, ¿se atreve? ¿Se atreve? Y luego dice, ¿o no saben ustedes que han de juzgar al mundo? Y luego agrega, ¿no sois competentes para juzgar las cosas más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pablo está haciendo una serie de preguntas que se enfocan primero en el final de los tiempos. Pablo tiene una perspectiva escatológica cuando está leyendo estos versículos. Y cuando digo escatológica es al final. Y Pablo enseña que la iglesia al final de los tiempos va a juzgar el mundo, que la iglesia, agrega algo, va a juzgar a los ángeles. Imagínense la posición que tiene la iglesia. Pero esta gente no ha aprendido a arreglar los problemas en casa, sino que, según parece, se meten en discusiones, en confrontaciones, en
inconvenientes, desavenencias entre ellos, y las están arreglando con abogados, las están arreglando en la casa de justicia, para que usted me entienda en los términos contemporáneos. Antiguamente, ¿cómo era eso? Habían tribunales puestos por el Imperio Romano, y si era una gran ciudad, pues ahí era donde tenían que ir, pero normalmente en los poblados pequeños eran los lugares más concurridos donde estaban sentados aquellos jueces, y ahí las personas iban a exponer su causa, su caso, su situación o su querella contra una persona. Ahora, déjeme decirle que ese es un procedimiento normal y típico en nuestra cultura. Si alguien nos hace algo, pues hay que entablarle una demanda. Pero Pablo está escandalizado porque eso se dé entre los creyentes, porque eso se dé en la iglesia. Por eso Pablo comienza con este pasaje diciendo particularmente: ¿se atreve alguno de ustedes? Como si diciendo, es que esto no debiera pasar. ¿Se atreve alguno a hacerlo de esa manera? ¿Cuál era la causa del conflicto? No sabemos. Lo cierto es que sí estaba sucediendo algo en la iglesia, de lo cual ya era conocido por todos, porque el asunto había salido de ser manejado entre los que estaban en el problema, y ahora estaba en una situación judicial, en una situación en donde algunos jueces tendrían que dar o dictaminar una sentencia y decir quién es el culpable para arreglar la circunstancia, para arreglar la situación. Ahora, ¿qué es lo que exactamente escandaliza a Pablo? Ahora, ¿cuál es el problema de que esto se solucione de esa manera? ¿Por qué Pablo aborda esto con semejante tono? Porque usted se da cuenta que el tono ahí es, yo creo que si Pablo estuviera diciéndoles ellos a la iglesia, les diría: ¿es que se atreve usted a hacerlo? O sea, les miraría la cara y les diría: ¿usted se atreve a hacerlo? Así como retándolos, es que se atreven. Porque Pablo, uno, tiene un celo por la iglesia profundo, pero ¿qué es en realidad lo que le molesta a Pablo? ¿Por qué hay tanto problema que si yo tengo un inconveniente con algún hermano en la iglesia, que si yo tengo un conflicto, vaya y lo demande ante un tribunal, o vaya ante no sé qué persona aquí, el juez de paz del barrio? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué, aterricémoslo aquí, si tú peleas con un hermano en tu casa, con tu familia, con tu esposa, vas a recurrir ante el vecino: vecino, venga, ayúdeme, que es que necesito es que estamos aquí que no podemos más? Y se pone a llorar usted ante ese vecino que no es cristiano. ¿Cuál es el lío? Si finalmente la idea es arreglar el problema, ¿qué es lo que le escandaliza a Pablo? Déjame decirte lo siguiente, que el problema de esto es que esos litigios sean frente a los incrédulos, por una sencilla razón: porque ir ante los incrédulos es renunciar a lo que la iglesia es y ha recibido en Cristo Jesús. Porque intentar arreglar los problemas frente a personas que no son creyentes es negar lo que tú mismo, como hijo de Dios, has recibido de Él. Y pensemos, ¿qué dice la Biblia? En 1 Corintios, ¿qué se dice que somos nosotros? En el capítulo 1 Pablo dice que este mundo tiene una sabiduría, pero que los creyentes tienen un conocimiento que es superior, y es el conocimiento que han recibido a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros conocemos cosas que los que no son creyentes nunca conocerían. El capítulo 2 se extiende mucho más profundo en esto y dice que nosotros tenemos la sabiduría de Dios, y además que tenemos la mente de Cristo. Ahí termina el capítulo 2 diciendo: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora mira lo ilógico y lo sin sentido que es que un creyente vaya a arreglar su problema frente a uno que no tiene la mente de Cristo, cuando dice la Biblia que tú tienes la mente de Cristo. ¿Sí te das cuenta lo ilógico? Es como cuando un papá le va a pedir consejo a su hijo de 15 años de cómo tratar a la mamá. Venga, hijo, ayúdeme, es que no sé cómo tratar a su mamá. ¿Usted qué cree usted? ¿Usted qué cara cree que hace el hijo? Como que ¿yo qué le digo a mi papá? Y no solamente lo que piensa es yo qué le digo, sino además, mi papá ¿qué? Si se supone que es el maduro, se supone que es el que debe hacer las cosas correctas, y pidiéndome consejo a mí. Pues exactamente pasa lo mismo cuando un creyente que se supone que tiene la sabiduría de Dios, escuche, va y le pide consejo, o va a arreglar su problema frente a alguien
que no tiene la mente de Cristo. Eso es una completa vergüenza, eso es pisotear lo que nosotros hemos recibido. Eso es por debajear el papel y el rol de la iglesia. Eso es decir que el evangelio finalmente es un asunto que tiene implicaciones nada más en lo espiritual, pero que en la vida real y en la vida práctica no tiene nada que ver. Que eso, para eso están los policías, para eso están los consejeros, para eso están los psicólogos, para eso están no sé qué, porque la iglesia no me puede ayudar en mi problema. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y eso es lo que lo escandaliza a él. A él no le escandaliza el problema que tienen los hermanos. Finalmente un problema es una cosa trivial, dice ahí. Pero ¿cómo está quedando la iglesia? ¿Cómo queda la iglesia cuando nosotros decimos que somos la luz del mundo y que tenemos la verdad y que en Cristo tenemos el conocimiento superior, y de repente nos enfrascamos en una pelea, en una discusión, y tenemos que ir ante un juez? Venga, es que este me está haciendo esto. Venga, a ver, juez, ¿usted qué dice? Si esos jueces o esas personas fueran mucho más perspicaces, dirían: si estos que dicen que tienen la verdad vienen a que yo les ayude a arreglar sus problemas, pues no tienen ninguna verdad. Es falsedad todo lo que ellos están diciendo. ¿Tú entiendes las implicaciones? Por eso Pablo es que se escandaliza tremendamente. No porque haya un conflicto, que déjeme decirle, hay conflictos, sino por las implicaciones que tiene esto. Nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Cristo me ha limpiado, Cristo me ha lavado, Cristo ha cambiado mi mente y mi corazón. Y entonces, ¿por qué no eres capaz de arreglar tus problemas, querido hermano? ¿Lo comprendes? Hemos de juzgar al mundo. Al final de los tiempos, nosotros somos los que vamos a juzgar a esos jueces, y ahora les estamos pidiendo consejo. Un día la ciencia de este mundo, déjeme decirle, toda la filosofía y todo lo que se han inventado los hombres en este mundo va a ser juzgado por nosotros, por la iglesia. Y tú vas ahora ante una persona que no conoce a Dios, que está completamente sumergida en la ciencia de este mundo, a pedirle consejo. De una vez, que valga la propaganda, mañana vamos a tener nuestro café para padres. Están todos cordialmente invitados. Y lo hacemos porque ustedes aquí, donde debe venir a buscar consejo para cómo criar a sus hijos, no en los programas que hacen los que no creen en Cristo. ¿Me está escuchando? ¿Por qué no ve que es ridículo eso? Porque si no, entonces nosotros no tenemos ninguna verdad. Entonces, ¿cuál verdad es la que nosotros tenemos? ¿O cuál verdad o cuál realidad es la que nosotros predicamos? Dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Los ángeles, seres espirituales poderosos, poderosísimos. Usted y yo, mi querido hermano, al final estamos por encima de ellos porque los vamos a juzgar. Y si es así que vamos a juzgar el mundo espiritual, a los ángeles, ¿por qué no arreglamos nuestros problemas acá? La ropa sucia se debe lavar ¿dónde? En casa. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo tendría que hacerte una pregunta a ti. ¿A quién acudes en medio de tus problemas? ¿Quién es tu consejero? Ay, pastor, es que yo le hablé a mi hermana y su hermana es cristiana. No, pero es que ella sabe mucho. Ok. Los jóvenes, ¿y usted a quién le pide consejo? Ay, es que mi compañero de colegio o mi amigo de TikTok me habla. Eso es una vergüenza. Realmente eso es una vergüenza, completa vergüenza, que nosotros digamos que tenemos en la palabra de Dios la sabiduría y la busquemos en otros lados. No, así no es, hermano. Esa no es la manera. Y entonces el primer punto que yo quiero enfatizar esta tarde es que precisamente nosotros tenemos que entender que tenemos la capacidad, tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios, los recursos necesarios precisamente para arreglar los problemas en casa ahora. Pablo menciona ahí algo interesante y dice en el versículo 4, dice: entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos?
Ahora Pablo se pone más agresivo acá porque va a decir algo que hiere la sensibilidad contemporánea. Ponen a los que no son nada en la iglesia. ¿Cómo se habla hoy día de las personas? No, todas las personas son algo porque son personas. Pero Pablo aquí pareciera que no tiene ninguna delicadeza, sino que va diciendo, ponen a los que no son nada en la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Bueno, es lo que vamos a tratar de responder ahorita a continuación, pero para que tú entiendas, hemos dicho lo primero, la ropa sucia se lava ¿dónde? En casa. Pero en la casa usted no le coloca la lavadora a manejarla a su hijo de 5 años, ¿o sí? ¿Por qué no? Porque uno, hay que aprender a echar el detergente, aunque mire, hace 60 años las lavadoras eran las mamitas. Y eso sí que menos lo podía hacer un niño. Implicaba ahí la fuerza, todo eso, etcétera. Hoy día con las máquinas esto es mucho más fácil porque usted se supone que mete la ropa ahí, le aplica el detergente, presiona un botón, el ciclo, ya, etcétera. Pero aún así eso requiere que haya una responsabilidad. No se le puede colocar a un niño de 5 años, vaya a colocar a lavar la ropa, porque le hace un estropicio, como meter la ropa blanca con la ropa de color y echarle cloros. O una cosa así bien rara. O no echarle detergente. Usted no hace eso. Nosotros si hemos de lavar la ropa, vamos a colocar a una persona que sea responsable para hacerla. Y es lo segundo que quiere decir precisamente Pablo acá. Y cuando se refiere él a esos que no son nada en la iglesia, sencillamente él está hablando de personas que sean, uno, sabios, maduros espiritualmente, pero los que no son nada son todo lo contrario. Gente carnal, gente contenciosa, gente que se deja llevar de sus pasiones, gente ignorante del mundo espiritual, gente ignorante de la palabra de Dios, pero sí muy preocupada por las posiciones y los cargos. ¿Sabe que hay gente así en la iglesia? Hay gente en la iglesia que quiere servir a Dios, pero nunca ha leído la Biblia. Nunca. Yo enseño en una universidad unas clases de teología y me encontré el semestre pasado con un grupo de estudiantes a los cuales, un grupo muy amable, muy lindos ellos como personas, pero imagínense, estaban estudiando teología. Entonces yo les estaba enseñando una materia, les dije, bueno, vamos a empezar y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Ninguno levantó la mano. Yo dije, bueno, y entonces después les dije yo, ¿y ustedes van a ser teólogos? Y díganme qué teología van a enseñar si no han leído la Biblia. Pero hay gente que quiere así, quiere el título, pero no el conocimiento. Que quiere el título, la posición, pero no tiene la preparación ni en su carácter, ni aquí en su mente, menos. Es increíble. Por otro lado está lo que Pablo dice, ¿por qué no colocan un hombre? ¿Acaso no hay un hombre sabio entre ustedes que pueda juzgar entre los hermanos? Claro, ¿y qué es un hombre sabio? Entonces, pues una persona que en su vida demuestra las evidencias de la palabra de Dios aplicada a su diario vivir, que conoce el evangelio tanto que lo puede aplicar a las diferentes situaciones en la vida de las personas. Esa es una persona sabia. ¿Es una persona perfecta? Evidentemente no, porque todos estamos en el proceso de ser más como Cristo, pero en este personaje, en esta persona que es sabia, vemos y nos damos cuenta que uno conoce la palabra de Dios. Este hermano, cada cosa que uno le dice le sale con un versículo a uno. Mire que la Biblia dice esto. Mire que en tal pasaje uno dice, usted ya va sabiendo este es. Pero además usted mira su vida y se da cuenta que lo que él dice lo aplica en su vida. Y entonces su familia va bien, su matrimonio va bien, sus niños van bien, su economía va bien. Esa es una persona que es sabia y que tiene la posibilidad de dar un consejo y de servirnos como un juez en medio de un problema. Pero parece ser que en Corinto no solamente era que peleaban entre hermanos, sino que colocaban a algunos que no tenían nada de preparación. Y vuelvo a la misma pregunta que te hacía hace un rato. ¿A quién le pides tu consejo? ¿A quién le pides tú que te ayude a arreglar un problema? Porque si es uno inmaduro, si es uno que no es nada, entendiéndolo en los términos que Pablo lo está diciendo, pues eso va a ser un problema para tu vida. Debieras estar buscando personas que sean sabias, personas que sean de testimonio, personas que conozcan la palabra de Dios para que el consejo que te den precisamente te lleve en esa dirección y al final tú puedas solucionar y avanzar.
Entonces fíjese cómo Pablo está diciendo: uno, qué vergüenza y qué ridiculez ustedes peleando y ante los incrédulos. Dos, pero qué vergüenza además que coloquen de jueces a gente que no sabe nada, a gente que no es nada. Qué vergüenza. Y saben, nosotros, y una de mis preocupaciones como pastor es precisamente esa: que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo probado, sea un liderazgo que se pueda ajustar a los estándares bíblicos. Desde los que están en la puerta recibiendo a las personas hasta el pastor, obviamente, todos sean personas conocedoras profundamente de la palabra de Dios y que tú veas en su vida el testimonio cristiano. Porque entre más personas haya así, mejor es la iglesia. Es mejor. Por eso uno de los principios de esta iglesia es que somos dependientes de la palabra. Aquí, hermano, cuando yo pregunto cuántas veces ha leído la Biblia, aquí todos levantan la mano. Bueno, al menos yo, pastor, voy mal. ¿Cuántas? 5 veces voy mal. No, ya con eso yo diría que bien, ya le gana a unos que están haciendo teología. Ya le está ganando un poco. Digo yo, qué bueno eso. No nos vamos a enorgullecer acá con los nombres y con los títulos y los números de las veces que hemos leído la Biblia, pero debería ser una vergüenza para ti que lleves 10 años o 15 años o no sé cuántos años cristiano y no hayas leído la Biblia. Debería darte vergüenza y decir: uy, qué oso. Claro, claro. ¿A quién le pides consejo? Busca una persona, un niño. Si vas a lavar la ropa, pues busca que alguien maduro te ayude a hacerlo. Pero mira el versículo 7 lo que dice: así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. Ahora, Pablo hasta este punto ha venido enfatizando o enfocándose en el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Los juicios ante los incrédulos, los conflictos y las demandas ante los que no son creyentes. Ese es el síntoma, pero el problema es la raíz, los conflictos que hay entre los creyentes. Santiago en el capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras? Y él dice: vuestras pasiones, las pasiones que combaten en ustedes. Dice: piden y no obtienen, y como no obtienen, pelean, se llenan de envidia y están dispuestos a hacer cualquier cosa. Piden porque solo piden para satisfacer en sus deseos. Por lo tanto, los conflictos que hay, escuche esto, en la pareja, entre hermanos, en la iglesia, entre creyentes, entre lo que sea, son producto de pasiones en el corazón. Nada más. Alguien podrá disfrazar esas pasiones de lo más santificado y decir: es que yo sí tengo razón. No, espera, si estás en un conflicto, muy probablemente estés haciendo todo para que no funcione bien. Estás haciendo todo para que tu pasión sea satisfecha, para que tu ídolo logre ser. Y Pablo está diciendo eso. Mire lo que dice ahí Pablo: ya es un defecto que entre ustedes haya peleas. Pablo se escandaliza primero porque se van ante los incrédulos, pero acá dice: bueno, es que en realidad el problema viene es desde abajo. ¿Por qué hay problemas entre ustedes? El Señor Jesús tenía unas enseñanzas muy claras. Él decía: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Y después dice el Señor Jesús: mas yo os digo que si te pegan acá, coloque la otra. Si le quitan la capa, entonces entregue el abrigo. Si le dicen que lleves una milla, lleve una de más. Eso suena muy sometido a los términos de hoy día. Pero es precisamente lo que Pablo está diciendo. Si alguien en la iglesia entra en un conflicto, es porque no ha aprendido el secreto del libro de Proverbios, que es más honroso pasar por alto la afrenta. Que es más honroso dejar el conflicto. Que es de necios enredarnos en una discusión. Es más, dice ahí, como dice el libro de Proverbios en un pasaje que siempre me llama la atención, dice: el que se mete en un conflicto ajeno es como el que coge a un perro por las orejas. Coge a un perro usted por las orejas a ver qué le pasa. Inténtelo. Si tiene una mascotica, ahorita cuando llega a la casa le dice: venga a ver qué pasa, a ver qué le sucede. Y dice el libro de Proverbios que el que se mete en una pelea ajena, pues es eso. Pero hay gente que compra peleas, no son de ellos y se meten. Hay gente que se mete en cosas que...
Bueno, la Biblia nos enseña que en lugar del conflicto nosotros debíamos propender es por la paz. El amor cubre multitud de pecados, pero el que persiste en la ofensa va a apartarle, hermano, dice el libro de Proverbios. ¿Sí? Y el Señor Jesús dijo: oren por sus enemigos. Romanos capítulo 12 dice: bendigan a los que los persiguen. Si tienen hambre, denles de comer. Si tienen sed, denles de beber. O sea, todo lo que es el evangelio nos lleva a nosotros a entender que en lugar de estar enfrascados en una pelea, aunque tengamos razón, para nosotros debería ser siempre mejor buscar la paz. Dice, no debiera ser, Pablo dice ahí, ¿no debierais ser mejor defraudados? Pero no. A veces entre nosotros persiste más la idea de: es que esta no me la gana, porque no me voy a dejar, porque me llamo Rodríguez, es que me va a ver, como sea. Y peleamos. Y discutimos. Y no pedimos perdón. Y no cedemos, sino que siempre queremos tener la razón. Y Pablo dice: pero por favor, ya es un defecto entre ustedes que haya eso. Entonces, hermano, acá el punto es, hombre, tenemos que revisar nuestro corazón. Entre nosotros no debieran haber conflictos. Mira, en tu casa no debieran haber conflictos. Sí van a haber problemas, pero no permitas que eso escale a conflictos. Si escala a conflictos es porque estás permitiendo que tu corazón se involucre en cosas que no debiera involucrarse. ¿Sí me estás escuchando? Así debe ser entre nosotros. Si usted tiene un conflicto con un hijo, pues papá, Dios le ha dado sabiduría, tiene la mente de Cristo. Diga: Señor, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago? Vaya a la escritura, pero no permita que su casa se vuelva una pelotera, porque a eso no estamos llamados. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Cada caso es particular, por eso no me puedo aquí a decirle haga esto, no. Pero usted tiene la sabiduría de Dios y ahí en la palabra usted tiene que tomar las determinaciones. Mire, yo recuerdo hace muchos años, ustedes conocen a mi papá es un hombre estricto realmente, un hombre firme en sus cosas, pero muchas veces yo a mi papá lo vi cediendo conmigo. Y no porque quisiera o no porque le faltaran pantalones o no porque no. ¿Sabe por qué? Para evitar peleas. Lo vi a mi papá allí. Y no es que le falten ganas de pelear o le falte carácter, no, ese tiene carácter, pero lo vi cediendo. Hermano, piensa, ¿qué tengo yo que hacer? Porque estamos llamados a la paz. Aquí entre nosotros, entre los cristianos, ¿tendríamos que estar nosotros en peleas, en discusiones entre nosotros? De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Y a veces es mejor perder. Yo le di a ese hermano, pero pierda, hermano, ya no pasa nada, tranquilo. No se preocupe por las cosas. Y a veces veo que los hermanos hacen negocios y de una vez toca decir algo aquí, ¿no? Hace unos años era más radical con esto porque veía tantos problemas que decía: no haga un negocio con un hermano en la iglesia. Porque es que a veces unos hermanos salen más abejas que... No son ovejas sino abejas, ¿no? Entonces uno dice: este hermanito abeja. Pero sabe que uno sí, usted sí debería como, si le van a plantear un negocio, pues usted, la Biblia dice: astutos como serpientes y sencillos como, es decir, preguntar todo no es pecado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Por qué? ¿Cuánto? Firmamos el contrato. Eso no está mal. ¿Okay? Eso es sabio. Pero si llega a pasar lo que no debiera pasar, que lo tumban, ¿qué debiera hacer usted? Tiene dos opciones, hermano. Una, lo que dice Pablo: tolere ser defraudado. O dos, si quiere, pues métase en una pelea, demande, etcétera, pero nos va a hacer quedar en vergüenza, etcétera, etcétera. Quizás recupere su dinero, pero nos va a hacer quedar como en ridículo. Pero puede haber otra opción: recurra al tribunal en la iglesia. Aquí no tenemos un tribunal, aquí yo no soy el juez, ni tengo no soy el togado, no. Pero usted puede decir: pastor, es que tengo un problema con este hermano.
pasó esto, ¿cómo lo podemos solucionar? Si se puede solucionar, mucho mejor, pero no quiero un conflicto. Si no, yo estoy dispuesto a perder. Y debiéramos ayudarte. Como le digo yo que hace un tiempo yo era más radical con eso. Entonces decía, no se meta en negocios y si se mete, yo no le respondo. Yo le decía así a los hermanos. Pastores que sí, no se metan en eso y si usted se mete. Pero cuando yo leo esto digo, tengo que corregir algo en mi práctica pastoral. Le voy a decir al hermano, pilas con los negocios que hace. Si se mete, no me va a echar la culpa a mí después. Pero si pasa algo, yo le ayudo, tranquilo. Así debiera ser, porque Pablo habla de tribunales en donde, en la iglesia. Es decir, que entre nosotros debiera haber la posibilidad de que si algo pasa con un negocio, pudiéramos arreglarlo aquí y solucionarlo y no volverlo un escándalo allá. Decirle, por favor, no haga esto. En la reunión del 24 de diciembre, no, el próximo año tengo el propósito de no volver más a esa iglesia. ¿Y por qué? Porque hice un negocio con uno disque hermano y eso me tumbó y no sé qué, y todos son inconversos. ¿Sabes? Tú haces dos cosas, nos pones en vergüenza y dos, les dañas el corazón para que nunca más vayan a una iglesia. Tienes que pensar esas cosas. Arreglémoslo aquí. La ropa sucia se lava ¿dónde? Aquí. Lo arreglamos. Si usted está luchando para que su esposo venga a la iglesia, por favor no se ponga a decirle, no, yo estaba yendo a la iglesia y una hermana de la iglesia infantil que me recibió el niño, eso me miró más mal y uy, esa vieja no sé qué. Si usted le dice eso, ¿usted cree que él va a querer venir a la iglesia? Pues va a querer venir, pero a mirar mal a la hermanita. Tenemos que corregir a la hermana que hace eso allá en la escuela dominical, ¿cierto? Sí, pero tú arréglalo como debe ser, habla con ella o acércate a las personas de autoridad y arréglalo. Es malo que ya haya conflictos entre nosotros, pero eso es un problema de nuestro corazón. Revisa tu corazón siempre. Y finalizo leyendo los últimos versículos ahí. Mira lo que dice, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La exhortación de Pablo a no ir ante los incrédulos y a no tener conflictos, que son los dos puntos más importantes de lo que hemos venido hablando, es todavía más radical por una sencilla razón. Porque la presencia de conflictos, la presencia de gente que genera fraude en la iglesia, es evidencia de gente que no entrará al reino de los cielos. Escucha eso. Así como la ropa sucia se lava en casa y como yo no le puedo colocar a los niños que usen la lavadora, no debe haber mugre en nosotros. ¿Qué es el mugre? Conflictos. Pero Pablo aquí hace una descripción. Pablo aquí coloca una serie de personajes que no van a entrar al reino de los cielos y él los coloca aquí. Y es interesante que Pablo lo diga. Yo no sé por qué se los dice la iglesia, pero él dice así: inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores. 10 les está diciendo la iglesia. ¿Por qué les dice eso? Yo me atrevo a dar una respuesta frente a eso. Pablo les está diciendo a la iglesia esas 10 características porque muy seguramente los conflictos se daban por algunas de esas prácticas entre ellos. Y Pablo está igualando, y quizás no necesariamente de homosexualismo ni esas cosas, porque si no Pablo lo hubiera dicho antes, sino prácticas de robar, por ejemplo, de estafar. Y Pablo iguala eso con la homosexualidad. Pablo iguala eso con la inmoralidad sexual. Imagínense. Y dice, no se engañen, ustedes creen que viven así y van a entrar al reino de los cielos, pero así no es. Hemos hablado mucho que la salvación es por gracia, sí, que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero si tú en tu vida no muestras las evidencias de un cambio, olvídate. Al cielo no vas a entrar. Al cielo uno no entra cochino. Entonces fíjate cómo va la cosa, ¿no? La ropa sucia, ¿dónde se lava? En casa. Pero tú no puedes colocar a un niño, a un inmaduro, a que lave la ropa. Tiene que ser gente sabia.
Así que tienes que ir a gente con sabiduría espiritual para que te ayude y te aconseje. 3, el mugre tenemos que quitarlo. Por lo tanto, los conflictos y las peleas y todo lo que hay en nuestro corazón debe ser eliminado, porque al cielo entramos limpios o no entramos. No hay otra escapatoria a esto. No hay salida para eso. Mira, hermano, como iglesia nosotros debemos enfocarnos y enfatizar precisamente estas verdades. ¿Hay conflictos? Sí. ¿Hay conflictos en la iglesia? Claro. En algún momento podemos ser defraudados. Mire, yo he contratado personas para que me hagan trabajos personales en mi casa, en mi apartamento, o trabajos acá en la iglesia. Muchas personas. Y a veces la cosa no ha salido como tan chévere que uno quisiera. ¿Usted cree que yo me pongo ahí a decirle al hermano, usted me debe y me responde? Ay, ya. Sigamos adelante, ya. Y algunos otros los he vuelto a contratar, a otros no, pero eso no me interesa. Porque finalmente, ¿qué tenemos que hacer y pensar nosotros? Mantener la paz. Eso es lo más importante. No quiere decir que no tengamos razón quizás en sentirnos defraudados. No quiere decir que no hay error o no hay falla. Sí, pero ya es un problema que haya eso. Pero que Dios trate el corazón de mi hermano, que Dios trate mi propio corazón, porque cuando yo mismo defraudo, porque Pablo le dice, pero ustedes mismos defraudan, ustedes mismos también mienten, engañan, difaman. Es muy fácil ver los errores en el otro, pero casi nunca vemos los nuestros. Es muy fácil pensar en que, oiga, sí, que la gente aprenda a arreglar sus problemas, pero nunca pensamos, ¿y cuando yo soy el problema? Cuando yo soy el del lío, cuando yo soy el problemático, el que no me aguanto pero ni media, o cuando yo soy el que estoy defraudando o difamando a otras personas. Tenemos que quitar eso de nuestra vida, porque finalmente la iglesia, cuando se pone en tela de juicio ante los incrédulos, es la que queda mal. Es el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros mismos nos pisamos las mangueras cuando vamos ante nuestra familia y hacemos un alboroto, y después, no, voy a la iglesia y ¿quién me ayuda? No sé, deme un consejo. Usted, pero usted no es que está en la iglesia y que eso es la verdad. No nos van a creer ya. No te lo dicen en la cara directamente, pero en el subconsciente está, pues si este no puede arreglar sus problemas allá metido, mucho menos yo, y además le roban la plata. Y eso es lo que van a decirle. Le dicen, no, si se mete allá no le arreglan los problemas y le sacan la plata con los diezmos, pues mucho menos yo, por lo menos me quedo con la plata en el bolsillo. Dicen. ¿Lo entiendes? Es terrible. Que Dios nos perdone por las veces que hemos hecho quedar mal la iglesia. Amén. Que Dios nos perdone por las veces que nos hemos puesto a hablar mal de otras iglesias ante gente que nada tiene que ver. Nunca deberíamos hablar mal de otras iglesias. Nunca. Bendigámoslas. Oremos por ellas. Dios se encargará de juzgar a tal hermano o a tal pastor o a tal cosa. Dios se encargará de juzgar. Y si en algún momento tendremos que hablar con eso, asegurémonos que las personas que están ahí sean las personas maduras y sabias para que podamos recibir un consejo y dirección. Pero no lo hagamos ni siquiera ante los que son inmaduros espiritualmente, porque el problema va a ser destruir, dañar. Que Dios nos ayude, amén. Señor, gracias por tu palabra. Más claro no puede ser esto, Señor. Más claro no puedes tú estar hablando a nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Perdónanos por las veces que hemos entrado en un espíritu conflictivo, en un espíritu de pelea, en un espíritu de disensión. Por favor, Señor, perdónanos, perdóname, Padre Celestial. Por favor, te lo suplico, perdóname. Que nuestro corazón sea libre de todas estas cosas que nos llevan a entrar en conflicto, de todas esas pasiones desenfrenadas, deseos, ídolos que hay en nuestros corazones. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo suplico. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Necesitamos más de tu gracia y de tu sabiduría para poder vivir en medio de estas situaciones. Cámbianos, te lo suplicamos. Y danos la sabiduría para poder ayudar a arreglar los conflictos. Danos la sabiduría para poder arreglar las situaciones que están mal. Te lo suplico, Padre, por favor, te lo suplico. Gracias, mi Señor. Gracias. Amén y amén. Amén, amén, amén.